Bienvenidos para trabajar la lección 2.5 que refiere a las demostraciones de los teoremas de ángulos internos de un triángulo. Vamos a trabajar en lo que respecta a la página de nuestro libro texto. Y ahí tenemos uno de los ejercicios donde nos van guiando qué es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos una indicación para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ha sido necesario construir una recta paralela y utilizar propiedades de ángulos entre rectas paralelas que hemos visto en las lecciones pasadas. En este problema me piden que haga lo siguiente, que llene los espacios que me va dejando el texto y que demuestre esto que les he marcado en otro color. Si el ángulo D es el ángulo externo del vértice C, entonces es esto aquí. Aquí lo tenemos en la imagen. Este ángulo D es el ángulo externo del vértice C. Entonces, su medida, esta medida de ángulo D, tendrá que ser igual a la suma de A más B, a la suma de los ángulos internos del triángulo. Entonces hay que demostrar que el ángulo D, que está aquí externo, es igual a la suma de A más B. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Si el ángulo D es un ángulo externo a C, entonces se cumple esta propiedad, que el ángulo D es la suma de los dos internos. ¿Cómo se va a ir demostrando? Lo primero que se va a hacer es construir la recta M como una prolongación del lado AB. Hay que estirarla y esta es una recta M paralela que ya vamos a trabajarla para el otro vértice también. Entonces es lo primero. Ahora, por este vértice C vamos a trazar otra recta paralela a M y la llamaremos N. Con eso comienza la demostración. De aquí usted puede observar que el ángulo D se ha dividido en dos ángulos, se subdividieron en estos dos ángulos y vamos a mostrarlo ya con otro colorcito para poderlo diferenciar mejor. Vamos a estirar este lado un poquito más y vamos a ver. Lo primero que me piden que llene es que este espacio, que por construcción N, la recta N es paralela, estos dos símbolos significan paralelo, paralelo a M. Eso es lo que tenemos que llenar. ¿Por qué? Por construcción. Ahora bien, vamos a ver, nuestro ángulo D quedó dividido en estos dos ángulos que nuestro texto nos lo marca con otro color. Llámele R y llámele Q. Entonces nuestro ángulo D va a estar formado por la suma de R más Q. Pero aquí viene el otro punto que vamos a trabajar. Me dice, llene el espacio. Si el ángulo Q es igual al ángulo B, este ángulo Q va a ser igual al ángulo B. ¿Por qué? Porque esto es un ángulo, por la definición de es un ángulo interno alterno. Vemos que son internos entre las rectas, pero no están del mismo lado de la recta, sino que está del otro lado. Por eso es un alterno interno entre estas dos rectas paralelas. Ahora bien, veamos el otro espacio que vamos a llenar. Este ángulo R. Este ángulo R nos complementa la idea. Es correspondiente entre las rectas paralelas. Este ángulo R será igual, ya se lo marcó con otro color, al ángulo A por ser un ángulo correspondiente. Entonces vamos a llenar ese espacio, que el ángulo R es igual al ángulo A. Esa es la segunda afirmación que hacemos. Y la tercera es que el ángulo D, recuerde que era sumar estos dos ángulos en los cuales quedó dividido cuando tracé la recta paralela. Lo vamos a ver aquí. El ángulo D está formado por el ángulo R y el ángulo Q, por la suma de los dos ángulos. Y esto acabamos de demostrar que el ángulo R, por ser correspondiente con A, son iguales. Y el ángulo Q con el ángulo B, por ser un alterno, es igual al ángulo B. Y eso es lo que vamos a sustituir. En lugar de poner R, ponemos A, y en lugar de poner Q, ponemos B. Así podemos decir que la proposición que estaba aquí afirmándonos que el ángulo D es la suma de dos ángulos internos se cumple. ¿Y por qué se cumple? Por estos tres principios teóricos que nosotros vamos
conduciendo. Y esta es la demostración, pero esto se demuestra con fundamentos teóricos que hemos venido estudiando. Entonces, la suma, el ángulo externo es igual a la suma de los dos internos por estas tres afirmaciones que fuimos demostrando. Entonces, podemos concluir que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de estos dos internos. Este es el ejercicio que usted tiene que llenar en estos espacios en blanco que se le han ido dejando. Así que trabaje en ello y lo voy a esperar para esta siguiente clase.